Muy buenas noches. Ustedes están percibiendo a través de TV Mundus Noticias posteos segmentados de acuerdo al eje temático de este segundo debate institucional. Bueno, en este caso vamos a ver ahora el que corresponde a rol del Estado, algo tan puntual que muchas veces se maneja tan ideológicamente. Cada uno de los candidatos habilitados para la elección presidencial del próximo 27 de octubre va a mostrarnos cuál es su acercamiento al tema precisamente del rol de algo tan central como el Estado Nacional. Escuchamos el debate entre los candidatos presidenciales. Este debate presidencial 2019. Difícilmente una persona en la vida adulta sea responsable financieramente si de chico, adolescente, joven, el padre le pagaba la tarjeta de crédito todos los meses y sin límite. Esa es la coparticipación federal de impuestos. La coparticipación de impuestos es un sistema en el cual hay uno solo que recauda, la FIP federal, y hay 24 jurisdicciones que gastan, 24 gobernadores que gastan. Como consecuencia de que ninguno paga el costo político de subir el gasto público, la coparticipación trae como consecuencia que el gasto público llegue a niveles que la sociedad, el sector privado después no puede pagar. Promueve la gestión irresponsable en el manejo de los recursos públicos. Además, justamente como no se paga el costo político de subir el gasto público, hay muchas provincias que se han convertido en verdaderos feudos, donde el gobernador es un patrón de estancia que tiene agarrado a la sociedad con coimas, corrupción y también con miedo. También la coparticipación busca una redistribución regional de recursos, lo cual puede hacer que a veces el pobre de una provincia rica esté financiando al rico de una provincia pobre, cuando ese no es el objeto distributivo. Por lo tanto, la coparticipación nosotros la vamos a eliminar, que las provincias financien su gasto propio con recursos propios, más los recursos federales que el gobierno le transfiera para financiar los gastos en salud y educación básica que tienen que volver a ser un objetivo federal. Sé que es una propuesta que cambia muchas de las cosas que vienen ocurriendo en Argentina en materia institucional, en la relación nación y provincias, de larga data. Pero Argentina es un país enfermo. Si no estamos dispuestos a pagar los costos de cambiar, la decadencia no va a parar. Muchísimas gracias. Miren, la Argentina dice ser un país federal, pero en verdad no lo es. Es un país donde el gobierno nacional concentra mucho poder y donde las provincias mendigan en torno a la parte que les toca. La verdad es que este modelo de país ha sido muy ingrato. La Argentina no tiene una Argentina central y una Argentina periférica, es una Argentina. Y lo que debemos hacer es el esfuerzo para que todos los argentinos seamos tratados del mismo modo. Ese es el esfuerzo que me propongo hacer, si me toca ser presidente, con los 24 gobernadores de la Argentina. Hacer un país federal. Un país que permita que el que nace en cualquier latitud de la Argentina pueda crecer, desarrollarse, trabajar en el mismo lugar donde ha nacido. Así como el federalismo se ha deteriorado en este tiempo, mucho más se deterioró la calidad institucional. El presidente Macri vino diciendo que iba a poner orden y que iba a mejorar la calidad institucional, pero lo primero que hizo fue proponer 2 jueces a la Corte por decreto. Como no le bastaba, entró por la ventana al Consejo de la Magistratura, usurpó un cargo y con esa mayoría designó jueces a su antojo, persiguió otros jueces, vació una Cámara Federal. Un día, en el mismo gobierno, resolvieron que la corrupción no se llame corrupción y empiece a llamarse conflictos éticos, conflictos económicos. La realidad es que la corrupción es un gran problema y que debemos afrontarlo todos. Hay que terminar con los empresarios que corrompen y con los funcionarios que se dejan corromper. Y hay que terminar con los empresarios que llegan al gobierno y de allí hacen negocios para sus empresas. Eso es lo que el Estado debe hacer, prevenir la corrupción. Un Estado inteligente tiene sistemas que alertan en las malas conductas. En eso vamos a trabajar. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Resulta un sarcasmo hoy hablar de calidad institucional cuando las dos fórmulas que proponen la polarización en la Argentina están hilvanadas sutilmente por
por algún punto de corrupción. De un lado, el paradigma de la corrupción, con una candidata a vicepresidente con 8 procesamientos y 8 años de liderar en la Argentina una verdadera cleptocracia. Del otro lado, cierto grado de complicidad con esa corrupción, con un candidato a vicepresidente que trabajó y protegió los fueros de la doctora Fernández durante 2 años en el Senado. Hoy el Estado argentino es un Estado fallido por definición. Ha perdido el monopolio de la fuerza, el control del territorio y no puede hacer cumplir la ley. En cambio, eso cada vez es más grande y es más caro, con la siguiente paradoja: las herramientas estatales cada vez más desinvertidas y una administración pública cada vez más grande y sobrepagada. El Estado ha perdido su rol estratégico, que es de ser la herramienta que proponga y construya un proyecto de nación. En lugar de eso ha quedado confundido en los pliegues de la administración burocrática, en un pacto de acuerdo con los sindicatos y en funcionarios puestos a dedo sin ningún criterio de meritocracia. No podemos seguir pagando semejante nivel de gasto en la administración pública. El administrador es más grande que el administrado. El collar en la Argentina es más grande que el perro. No quieren bajar el gasto porque ellos son el gasto. Muchas gracias. Quedan 25 segundos, ¿los quiere aprovechar? No, gracias. Gracias, Centurión. Hay 2 minutos ahora para desplegar este tema para Mauricio Macri. Ahora el kirchnerismo habla de federalismo, después de prepotear a propios y ajenos, látigo, chequera, todos disciplinaditos, gobernadores y diputados. Y todavía no se votó en la ciudad y en la nación y ya le avisaron que le van a sacar los recursos a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros de verdad creemos en el federalismo. Yo desde el primer día trabajé codo a codo con todos los gobernadores, independientemente de su pertenencia política. Le dimos más recursos, pasamos de darle el 40% de los impuestos nacionales a darle el 50%. Le dimos obras, trabajamos juntos contra el narcotráfico, juntos para mejorar la educación, juntos para modernizar la calidad del aparato estatal. Viajamos juntos para poner la Argentina en el mundo. Yo creo de verdad que el futuro de la Argentina pasa por el desarrollo federal de este país. 300.000 kilómetros, hice como presidente recorriendo el país, porque creo en lo que estoy haciendo. También ahora hablan del Estado, todo el tiempo hablan del Estado. Nos dejaron un Estado sin estadísticas, sin controles y lleno de militantes. Hoy tenemos un Estado moderno, sin papel, todo electrónico, simplificando los trámites, más de 1.700 trámites a distancia. Le hemos devuelto millones de horas a los ciudadanos. También nos dicen que ahora quieren la libertad de prensa, que la van a respetar, pero a la vez se fantasean con una CONADEP para juzgar a los periodistas como si fuesen terroristas de Estado. Y también nos dicen que quieren una justicia independiente. Y los que están condenados por corrupción dicen que son presos políticos. Y durante su gobierno dejaron a todos los jueces en forma interina para que no tuviesen suficiente poder. No somos iguales. Ellos creen que pueden empardarse. Nosotros creemos de verdad en la República, en la independencia de poderes, en una justicia independiente. Creemos que si no hay república no va a haber crecimiento. El autoritarismo destruye la posibilidad de crecer. Y son tantas las diferencias que tenemos que ellos no aceptan, no creen, no ven que Maduro es un dictador. Eso ya marca una enorme diferencia entre nuestra visión de la democracia y la visión de ellos. Muchas gracias, Mauricio Macri. Gracias. Hemos visto cómo se tiran acusaciones de los dos lados. Dicen medias verdades, porque ni siquiera funcionarios del gobierno anterior niegan que haya habido corrupción. Pero usted, Macri, se la pasó hablando de transparencia. Y la verdad que hablar de transparencia cuando bajo su gobierno se emitió un decreto para salvar a su familia de pagar la deuda que tenían con el Estado, de cuando manejaban el correo y evadían impuestos, ¿a usted le parece? Bajo su gobierno usted puso ministros como Aranguren, que era presidente de la Shell, y esa empresa se llenó los bolsillos mientras castigaban al pueblo con tarifazo, le dicen incompatibilidad de intereses. Se jactan de democráticos, pero vetó las únicas leyes que salieron a favor del pueblo del Congreso, la que prohibía los despidos y la que limitaba las tarifas. Mandaron la ley de reforma previsional para robarle a los jubilados cuando existía un 80% de la población que estaba en contra. Hubo movilizaciones multitudinarias que fueron reprimidas. Yo mismo fui perseguido por defender a los jubilados. Y el broche de oro de todo esto fue el pacto con el Fondo Monetario Internacional, a espaldas del pueblo. Ahí ni se les ocurrió mandar una ley al Congreso, tanto que hablan de la división de poderes y el respeto a las instituciones.
Pero nosotros que somos socialistas, que luchamos por un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, una democracia 1000 veces superior a esta, creemos que a pesar de lo restringido de esta democracia, hay que plantear una medida para que el pueblo decida, sobre todo porque la crisis es gravísima. Por eso proponemos una asamblea constituyente, libre y soberana, para que sea el pueblo el que decida cómo salimos de esta crisis y sobre cada uno de los aspectos fundamentales del país. Una asamblea constituyente para que sean los trabajadores, los sectores populares los que decidan. Gracias. Miren, nada más lejos del federalismo que el proceso de expansión permanente del conurbano bonaerense en particular, el segundo y el tercer cordón, pero también algunos conurbanos de grandes ciudades del interior. Todos en condiciones de salud, de saneamiento, de educación, de manejo de la basura, de manejo de la seguridad, absolutamente deficientes. Esto lo que exige es un replanteo territorial del país y en eso hemos estado trabajando precisamente para cambiar algunos de los estímulos que hoy traen a todo el mundo hacia estos grandes conglomerados. Hace falta una política tributaria a favor del interior, una política crediticia igualmente a favor del interior, hacen falta infraestructura también dirigida a que las producciones se vayan radicando crecientemente en el interior del país. El vaciamiento en favor, buscado explícitamente o producido de hecho en favor del conurbano del Gran Buenos Aires y de unos pocos conurbanos más, está en realidad hundiendo a las economías regionales que tienen un enorme potencial, que cumplen además la función de ocupar territorio claramente este replanteo territorial es por donde pasa, replanteo territorial que es al mismo tiempo replanteo de la producción y del empleo, es por donde pasa el verdadero federalismo futuro. Hay jueces que se acomodan al poder de turno. Cuando asumió este gobierno, empezaron a activar los juicios contra funcionarios del gobierno anterior con causas plagadas de irregularidades. Ahora que soplan nuevos vientos, ya se están reperfilando. Por eso nosotros proponemos que los jueces sean electos de manera directa y que se apliquen los juicios por jurado, incluyendo las causas de corrupción de todos los gobiernos. Dentro de este planteo de reprogramación territorial, que sin duda va a exceder un periodo de gobierno, una nueva ley de coparticipación es absolutamente esencial. Una nueva ley de coparticipación que tiene que incluir básicamente dos realidades. Primero, un sistema mucho más automático para evitar la discrecionalidad y segundo, la nación debe ceder en forma neta parte de sus recursos. Federalismo fiscal no es redistribución de los ingresos fiscales. Federalismo fiscal es que cada localidad, cada provincia gasta en función de lo que puede recaudar. Eliminar la coparticipación no significa eliminar personas. Todo lo contrario, para tener una idea, el monto de coparticipación federal de impuestos es igual a lo que se recauda de IVA por año. Imagínense la cantidad de dinero que se le pondría en el bolsillo a la gente de eliminar la coparticipación. Podríamos hasta eliminar el IVA. Gracias, Esper. 30 segundos tiene ahora Alberto Fernández. Muchas gracias. El presidente está preocupado por cómo le irá la prensa conmigo, pero la verdad que en toda la campaña me ocupé de que todos los que me reclamaban una entrevista pudieran entrevistarme. Y no les pregunté cómo pensaban. Fui a mis principales opositores a que me pregunten. El presidente no hizo eso. El presidente sí se ocupó de exigirle a los dueños de medios que sigan encubriendo todos sus errores. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo. Gracias. Gracias, Alberto Fernández. Los organismos de control deben estar conducidos responsablemente por la oposición. Creemos que es una burla que cada gobierno instale en la Oficina Anticorrupción militantes políticos, amigos o personas que ni siquiera están en condiciones de ocupar el cargo. Los funcionarios corruptos
están inhabilitados por vida. No pueden ir al Congreso a ampararse en el paraguas de los fueros y usar el Congreso como si fuera un aguantadero. Muchas gracias. Lo único que reconoce Alberto Fernández de nuestro gobierno es haber normalizado el INDEC. Qué paradoja, porque él fue el que firmó el primer decreto interviniéndolo. Ahí empezaron los 8 años de ocultar pobreza, inflación, datos de la economía. Ahí empezó la verdadera mentira. Eso es mentir. Y además eso influyó sobre el presupuesto. Nos quedamos sin presupuesto, pues hacía un dibujo que se arreglaba con un DNU más discrecionalidad. Nosotros de verdad creemos que hay que manejarse con la verdad. Por eso normalizamos todas las estadísticas, no solo las del INDEC, para que los argentinos sepamos dónde estamos. Gracias, Mauricio Macri. La calidad institucional en este momento de Argentina para nosotros empieza por aumentar el control sobre el poder de los presidentes, no importa a quién le toque serlo. Los presidentes, vía decretos de necesidad de urgencia y otros mecanismos, han ido avanzando sobre los otros poderes del Estado. El Congreso de la Nación debe recuperar su poder de autoconvocatoria, su poder de control del Estado y otro tanto de protección merece el Poder Judicial. Gracias, Laván. La verdad que viéndolo cómo se tiran misiles entre el señor presidente y el principal candidato de la oposición, me causa un poco de gracia. La verdad que yo creo que deberían abrazarse y hermanarse, porque la cantidad de medidas que los dos han tomado cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete del kirchnerismo y el gobierno de Macri es impresionante. Cepo cambiario, default de la deuda, congelamiento de precios. Muchachos, abrácense, tan diferentes no son. Muchas gracias, José Luis Espert. En realidad, yo quisiera que el presidente se ocupe seriamente de la calidad institucional, porque los argentinos estamos llenos de dudas. Quisiéramos saber qué fue lo que pasó con los parques eólicos, presidente. Quisiéramos saber cómo fue que su hermano terminó blanqueando dinero cuando la ley se lo prohibía hacer. Quisiéramos saber qué iba a hacer con el correo, al que no le pagaban los cánones, mientras su hermano tenía dinero en el exterior. Dudas que tenemos los argentinos y que hablan de su conducta, presidente. Vamos a poner foco en el Sistema Nacional de Inteligencia, hoy inepto y desprofesionalizado, que no está en capacidad de alertarnos sobre las posibles amenazas que se ciernen sobre Argentina. No puede ser que la AFI se dedique a espiarnos por razones políticas o a extorsionar periodistas. La política ha convertido la inteligencia a lo largo del tiempo en un sistema oculto y paralelo que hay que desactivar con controles. Muchas gracias. Una verdad en toda la campaña. Cristina y yo somos lo mismo. El problema es cómo ocultar eso. Entonces la teoría es somos todos iguales. Y la verdad que no somos todos iguales. Nosotros creemos en la República, creemos en la independencia de poderes, creemos en la transparencia, creemos en la libertad de prensa. Y ellos son los que quieren una justicia militante, un periodismo militante, un Estado así medio desorganizado y no les molesta la corrupción. No somos lo mismo, claramente. Federalismo. En Argentina, los jueces y funcionarios políticos cobran sueldos de gerentes, muchísimo más de lo que gana cualquier laburante. Por eso nosotros, que sabemos que esto es porque tienen que cuidar los intereses de los grandes empresarios, proponemos que todos los funcionarios políticos y los jueces cobren lo mismo que un docente. Nosotros como diputados ya lo hacemos y destinamos el resto de nuestra dieta a aportar a las causas y a las luchas populares. Muchas gracias. Bueno, hemos presenciado el debate de los candidatos presidenciales aquí en la Argentina, segundo debate presidencial de este año y por supuesto el tema importante, ¿no? Que pasa por justamente escuchar a los candidatos de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre, donde Argentina se juega muchísimo, entre otras cosas, la oportunidad de retornar a la democracia luego de 4 años de régimen macrista. Señores, nos vamos, todo el equipo técnico trabajó hoy, Raúl Asambló, Andrés Pescara, Parley Simpson, Raúl de Sousa, y quien les habla, Daniel Docampo Espada. Novo Mundus Net, televisión. Muy buenas noches.